Un comentario al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, parte 1. Es con gran satisfacción que como Ministerio Secabib agradecemos y alabamos al Señor por permitirnos poner al alcance de nuestros amados oyentes y lectores este comentario al Evangelio de Juan, con la confianza y certeza de que de alguna ayuda será en el estudio personal o grupal de las Escrituras a todos aquellos que en el trajín de la vida actual, con tantas cosas que solicitan nuestra atención, siguen dedicando tiempo de calidad al estudio de la Biblia. El comentario que compartimos, a excepción del propósito y un breve bosquejo del Evangelio de Juan, inicia de entrada con el análisis del texto, versículo por versículo. No incluye aspectos alusivos a autoría, época de composición, destinatarios, etc., correspondientes a una introducción formal. Esos aspectos serán tratados en su momento en otro documento en proceso. Que el propósito de Juan al escribir su Evangelio, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Juan 20:31, sea una realidad en todo lector u oyente de este comentario, es nuestro deseo y oración. Propósito del Evangelio de Juan, según Juan 20:30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De esta declaración se desprenden tres verdades fundamentales del cristianismo, de las que parte el Evangelio de Juan y que se desarrollan en el trayecto de todo el libro. 1. Jesús es el Cristo. 2. Jesús es el Hijo de Dios. 3. Creer en su nombre es tener vida. Estas tres verdades, con todo lo que implican, se entrelazan en toda la enseñanza del libro, como se verá al estudiarlo en sus diferentes partes o secciones. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la fe que lleva a la vida eterna. Pero seguramente que para Juan no era suficiente una confesión verbal o racional solamente, sino una que llevara a un compromiso de vida con el Señor, ya que la vida eterna recibida es en su nombre. Versículo 31. En su nombre se escribió este Evangelio. En su nombre se cree y se confiesa. En su nombre se obtiene la vida eterna que ya ha empezado desde que la palabra de Dios puso su morada en medio de la comunidad humana. El Evangelio de Juan, entonces, no es un libro más, sino un libro de fe y para la fe, un libro vivo y para la vida. El fin que Juan se propone al escribir su libro no es entretener al lector con la narración de hechos o prodigios, ni simplemente enriquecer su cultura, sino robustecer y enraizar en él la fe en que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías prometido por Dios y el Hijo de Dios. Es un pensamiento central del cuarto evangelio que la fe es el camino que lleva a la vida eterna. En el Evangelio según Juan, estamos entonces ante una selección de señales, obras y enseñanzas de Jesús que son adecuadas para producir la fe que salva. Es decir, Juan no tenía la meta de presentar una historia completa de Jesús, ni siquiera una biografía que abundara en detalles, sino que eligió las señales que formaban el fundamento de su tema y que eran esenciales para el propósito por el cual escribía.
Número 2. Plan o bosquejo temático del libro. El prólogo. Capítulo 1 al 18. La palabra en sus relaciones con Dios y con el mundo. Versículos 1 al 5. La palabra rechazada por la incredulidad y recibida por la fe. Versículos 6 al 13. La palabra hecha carne, objeto de la experiencia de los creyentes. Versículos 14 al 18. Primera parte. Capítulo 1, 19 al capítulo 4. Jesús, introducido por Juan el Bautista, se presenta como el Hijo de Dios a sus primeros discípulos en Jerusalén y en Judea, en Samaria y en Galilea. Segunda parte, capítulos 5 al 12. El Hijo de Dios y los judíos. Los judíos llamados a creer en el Hijo de Dios en Jerusalén, capítulo 5. Luego en Galilea, capítulo 6. Luego nuevamente en Jerusalén, capítulos 7 al 12, permanecen en su mayor parte incrédulos y se endurecen en su oposición al Cristo. A ese desarrollo de la incredulidad corresponde un desarrollo de la fe en los seguidores de Jesús. Tercera parte, capítulos 13 al 17. El Hijo de Dios y los suyos. Rechazado por su pueblo, Jesús queda solo con sus discípulos. Sus actos o hechos y sus discursos durante esa última tarde en el aposento alto, después de haber provocado la partida del traidor, fortalecen la fe de los demás discípulos. Jesús los recomienda a su Padre en una suprema intercesión. Cuarta parte, capítulos 8 al 20. Desenlace del drama. La incredulidad de los judíos y la fe de los discípulos llegan ambas a su consumación. El pueblo de Dios rechazando al Mesías y firmando así su caída. Capítulo 19, versículos 15 al 16. Los discípulos llegando a la convicción de que Jesús ha resucitado. Capítulo 20, versículo 8. Y saludándole con Tomás como su Señor y su Dios. 20:28. Apéndice, capítulo 21. Jesús resucitado concede a sus discípulos una pesca milagrosa. Versículos 1 al 14. Rehabilita a Pedro, le anuncia el martirio y emite sobre el porvenir del discípulo al que amaba una predicción que fue mal comprendida y que el autor del Evangelio rectifica en los versículos 15 al 23. El Evangelio concluye con una atestación de su autenticidad. Versículo 24. 3. Estudio por capítulos. Capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pocos versículos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia han sido tan estudiados, tan amados, tan mal interpretados, tan atacados y tan fructíferos en la historia de la Iglesia cristiana como este. Su contenido es tan profundo y sublime que ha provocado desde diferentes ángulos todas estas y muchas otras reacciones de quienes se han topado con él. De nuestra parte, intentaremos un reverente y leve acercamiento a su contenido, cuya profundidad está mucho más allá del más elevado intelecto humano, pero a la vez provee joyas de la revelación divina únicas en su clase y en un solo versículo. Intentemos entender por lo menos parte de lo que hay en él. Acerquémonos a su contenido a través de las tres solemnes declaraciones que lo forman o componen. Número 1. En el principio era el Verbo. ¿A qué principio se refiere aquí? Al principio mencionado en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1.
En el principio creó Dios. ¿Qué es lo que dice Juan en su evangelio en relación a este principio? Dice que cuando la creación tuvo comienzo, el verbo ya era. Lo que Juan está presentando aquí es la preexistencia del verbo antes del principio del mundo. Por lo tanto, el verbo no puede situarse o ubicarse entre las criaturas del mundo o del cielo como una de ellas, debido a que cuando la creación inició, en el principio, el verbo ya era. El verbo, la palabra, fue el que trajo todo lo creado a la existencia. Ese poder creador es la palabra de Dios. En forma particular, vemos la palabra de Dios en acción en la historia de la creación, en cada etapa de ella. Es así que leemos, y dijo Dios en Génesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. En el contexto de Génesis 1, el término dijo equivale a creó. Ejemplos. 1:3. Dijo y fue. 1:6 y 7. Dijo, versículo 6, y hizo, versículo 7. 1:9. Dijo y fue así. 1:11. Dijo y fue así, versículo 12. Produjo. 1:14 con 1:16. Dijo e hizo. 1:20 y 21. Dijo, versículo 20, y creó, versículo 21. 1:24 con 25. Dijo, 24, e hizo, 25. 1:26 con 27. Dijo, verso 26, y creó, verso 27. Es así que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Salmo 33:6. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33:9. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envié. Isaías 55:11. Y es por eso que las primeras palabras de Juan en el principio son las mismas con las que comienza el libro de Génesis. William Barclay lo expresó así: la palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Lo que Juan nos está diciendo es esto: la palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Es importante aclarar aquí que el tiempo antes del cual ya existía el verbo es el tiempo en el marco de las criaturas. Esto no debe confundirse con el concepto filosófico de la atemporalidad de Dios, concepto ajeno a la enseñanza bíblica. Continuando con el significado de en el principio de Juan 1:1, Javier León Dufour aporta que con esta frase Juan remite con toda claridad al primer versículo de la Biblia y agrega que en vez de leer como en el Génesis un verbo en auristo que designa un acto pasado de Dios, Dios creó, Dios dijo, encontramos aquí en Juan 1:1 la afirmación de una existencia que precede o que preside a este comienzo de Génesis 1:1. Era el Logos ya antes del principio del mundo. El Logos estaba allí. Así pues, sigue diciendo Dufour, el verbo no es el comienzo de lo que apareció en el mundo, algo así como un primer eslabón entre Dios y el mundo, o el primero de una serie intemporal. Él es en el comienzo, de una forma absoluta. Por tanto, no puede situarse entre las criaturas. También es importante aclarar aquí que
Aun cuando Juan tiene en mente el principio de Génesis 1:1 y en ese contexto está expresándose en Juan 1:1, el principio al que se refiere es al período anterior a la creación, designando así un sentido más cualitativo que temporal. En esos términos se habla de Dios mismo como el principio y el fin, Apocalipsis 21:6, entendiéndose en tal caso el término principio no en el sentido temporal, sino en el de lo eterno, lo que trasciende el tiempo. En ese principio el verbo era, allí estaba, o lo que es lo mismo, el verbo siempre ha sido. En palabras de Rudolf Schnackenburg, en efecto, el logos sobre el que informa el himno de Juan 1:1 o de Juan 1 es la palabra mediante la cual Dios creó todo, versículo 3. Pero esta palabra rebasa el hablar de Dios en la mañana de la creación. Es la palabra personal que en una hora histórica, es decir, en determinado momento del tiempo, se hizo carne. Jesucristo, cuya existencia se hace aquí remontar hasta el antitiempo, más allá del tiempo del mundo, hasta la eternidad divina. Así también, al principio, dice más que en el relato de la creación. Esta expresión, en Juan 1:1, no quiere marcar el comienzo de la existencia del mundo creado, sino expresar al ser premundano del Logos. Lo que al principio ya existía tiene prioridad ante toda creación. También los rabinos enseñaban que 7 cosas fueron creadas antes del mundo. El Logos, en cambio, no fue creado en absoluto, sino que era, es decir, existía ya entonces absolutamente, intemporalmente eterno. Es una preexistencia real, personal. En la misma línea de pensamiento, F.J. Pop lo ha dicho así. El verbo del prólogo del Evangelio de Juan es el verbo preexistente que ha sido visto, oído y palpado por Juan al ver, oír y palpar a Jesús. Pues este verbo preexistente, por el cual han sido hechas todas las cosas y que es la vida y la luz de los hombres, se ha hecho carne en el Jesús histórico de Nazaret. Como israelita, Juan se educó bajo la influencia de la Torá. En la sinagoga escuchó la lectura de los profetas. Los salmos era su libro de oración. A ellos debía su conocimiento del lugar de la palabra en el Antiguo Testamento, un conocimiento ahondado por la enseñanza de los rabinos. Con esta preparación vio y palpó a Jesús. Lo que oyó y usó en relación con él era lo que en el Antiguo Testamento se denominaba la palabra. Este fue el descubrimiento más grande de su vida. Así como en el Antiguo Testamento, la palabra era nada menos que Dios mismo manifestado en su palabra, Jesucristo era nada menos que Dios mismo, pero en forma de palabra encarnada. Predicar esto, nos sigue diciendo Pop, llegó a ser la vocación de su vida. Escribe su evangelio con la sola finalidad de mostrar al Jesús histórico como la palabra que en el principio era con Dios, que era Dios, por la cual todas las cosas han sido hechas y que es la vida y la luz de los hombres. Así quiere ser leído e interpretado este evangelio. Así entendemos también las expresiones yo soy la luz, el camino, la verdad, la vida, el pan, la vida, la vid, el buen pastor. Todo su evangelio es un testimonio penetrante del ministerio de Jesús a quien conoció profundamente, al que reconoció como la palabra de la cual el Antiguo Testamento ya decía que era la luz del mundo. Por eso puede empezar su evangelio con las mismas palabras con las que empieza la Torá, en el principio. Ahora bien, hay un detalle aquí que merece explicación y es el siguiente. En todas las observaciones y comentarios anteriores se habla del verbo como la palabra de Dios, como
siendo estas dos expresiones sinónimas. ¿De dónde viene la relación entre estos dos términos, verbo y palabra? Es muy simple. El vocablo griego original en Juan 1.1, traducido y mayormente en la mayoría de las versiones, pues como verbo, es logos. Es el término griego 3056 de la lista Strong. Logos significa principalmente palabra, verbo, expresión. En tal caso, la frase en el principio era el logos de Juan 1.1 quiere decir en el principio era la palabra divina, el verbo divino, la expresión divina. Logos tiene un trasfondo hebreo que es el término dabar, el término hebreo dabar, término con el que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Es así que, según Vila y Squine en Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, la fórmula clásica utilizada en el Antiguo Testamento es palabra de Jehová que vino a. Literalmente fue a. Ejemplo, Oseas 1.1, Ezequiel 1.13, 12.8, etc. Jonás 1.1, 3.1, Miqueas 1.31 y otros. La palabra de Dios es así una extensión de la personalidad divina, mediante la cual ésta es manifestada de una manera racional y manifestada con autoridad divina. La palabra de Dios tiene poder creador. Génesis 1.1, Salmo 33.6. Preservador. Salmo 147, 15 al 18. Regenerador. Ezequiel 37, etc. Y para salvación. Isaías 54, 61.1, etc. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se usa el término logos, palabra o verbo, para designar a aquel que es la palabra viva del Dios viviente, Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que se dice de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en cuanto a la expresión exacta de la persona de Dios se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, en este caso encarnada. Juan 1.14. Esto porque el verbo se hizo carne al tomar la naturaleza humana. La frase, entonces, en el principio era el verbo, lo que está diciendo es, antes de que iniciara la creación, antes de todo lo que ha sido creado, el verbo ya era. Es decir, el verbo es la causa originadora de la creación de Dios y no parte de ella. Por lo que es lo mismo, el verbo es creador, no criatura. La segunda frase del versículo 1 dice, y el verbo era con Dios. Esta frase la estaremos analizando a partir de la próxima sección.